Esa es la forma en la que hoy está, digamos, el diseño histórico, ¿no? Exacto. ¿Y vos, Elena? Bueno, este reclamo constante que dice, que señala Ramiro sobre la soberanía de las islas que ha hecho Argentina desde prácticamente su nacimiento como nación, como Estado-nación, es lo que un poco hackea muchos de los argumentos que tiene Gran Bretaña a favor de la soberanía, de su soberanía en las islas. Porque son tres los argumentos principales que tiene Gran Bretaña. Una es el paso del tiempo, que sería la permanencia que ellos han estado, como señala Ramiro, ininterrumpidamente hasta abril del 82, estuvieron desde 1963 hasta 1982. Eso ya son casi 150 años, y eso es lo que en derecho se entiende como usucapión, que es cuando uno permanece en un determinado territorio por 150 años sin que el otro país que reclama haga posesión efectiva, entonces ya le corresponde a Gran Bretaña. Pero lo cierto es que nosotros, unos meses antes de que se cumplan esos 150 años, fuimos a las islas y estuvimos 74 días ocupándolas con nuestra bandera izada y haciendo una ocupación efectiva, que eso era lo importante. Entonces ya ese usucapión se corta en alguna medida. Entonces ellos dicen, bueno, pero también podemos implementar la doctrina Stoppel, que se basa en el hecho de que hay un Estado que no reclama por mucho tiempo la soberanía, que eso es totalmente falaz y falso, porque como dijo Ramiro, Argentina ha venido reclamando desde prácticamente su nacimiento como nación la soberanía sobre las islas. Entonces esta doctrina Stoppel no puede tampoco justificarse o aplicarse, ¿no? El segundo argumento, y creo que es el más importante, el que esgrimen los ingleses con mucha vehemencia, es el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Para ellos, si los Kelper tienen la voluntad de pertenecer al reino británico, elegir su nación o manifestar el modo en el que se sienten, deberían ser tenidos en cuenta. Pero eso también generó problemas desde un principio, e incluso el reclamo que entra en la ONU en 1960 dice que debe considerarse los intereses de la población del Malvinas, de los isleños, y no así sus deseos. Y la palabra intereses y deseo no atañen a la misma cosa, porque interés, bueno, por intereses, digamos, la proximidad territorial, una Argentina que está mucho más conectada con ellos, les serviría más. Y no deseos, porque deseos de un pueblo que nunca fue originario, claro, son un pueblo implantado en algún punto, porque siempre han sido gente que ha venido por problemas políticos o que ha sido un poco expulsados, relegados de Gran Bretaña, que ha llegado a las islas, ¿no? Siempre han sido considerados ciudadanos de segunda. Sí es cierto que después de la guerra su situación jurídica, política mejoró, pero hasta antes jamás habían tenido posibilidad de elegir un gobierno, jamás habían tenido ningún tipo de participación. No tenían los mismos derechos que los ingleses que vivían inclusive eran los Kelper, con todos galeses o escoceses relegados, que habían llegado a este fin del mundo a esquilar ovejas y nada más, ¿no? Bueno, chicos, a mí me parece muy interesante esto de los argumentos históricos, geopolíticos y lo demás. Pero ¿no tendrán otro tipo de intereses los ingleses, los que están tan interesados en estas islas? Bueno, sí, hay como un interés por el punto estratégico, el lugar estratégico que constituyen, que tienen las islas de por sí. Están al fin del mundo, perdidas quizás, pero desde ahí se puede controlar todo el tráfico de un océano a otro, el paso de un océano a otro, y eso no es una distancia menor. Y además de eso, en los últimos años, inclusive informes previos a la guerra de Columbia, de la Universidad de Columbia o de universidades inglesas, ya hablan de un posibles recursos petrolíferos y de la gira de ovejas y toda la pesca alrededor de las islas, que ellos tienen 200 millas alrededor de las islas. Todo eso trae mucha ganancia económica, recursos económicos a Gran Bretaña. Lo que es importante destacar también es este punto de que la ocupación en Malvinas le permite a Inglaterra reclamar un gran pedazo dentro de lo que es el continente antártico y que se mantiene, digamos, una reserva de todos los países que han reclamado soberanía dentro del continente antártico, e Inglaterra es una. Y como bien decía Elena, reclama
parte de lo que es la soberanía de la República Argentina y parte de la chilena, ¿no? Así que inclusive hay un precedente sobre este reclamo en lo que sería la parte sur del hemisferio, que es que el rey Edward en una carta patente de 1908 ya no solo se adjudica la Antártida y las islas Malvinas, Georgia y Sandwich, sino que se adjudica toda la última parte, la última porción de la Patagonia argentina y chilena, con lo que estamos hablando ya de inclusive un avance al continente, ¿no? A la mirada continental, porque eso ya sería tener pleno dominio de todo lo que sería la parte sur de eso ya es muy peligroso. Eso ya es muy peligroso. Bueno, es eso. No, y lo que también es llamativo de esto es que Gran Bretaña sigue invirtiendo casi 600 millones de dólares al año en una isla que según no les tiene interesa 2.500 habitantes. Claro, entonces ahí están otros intereses. Claro, ¿no? Y esa gente que un poco, esos papers que están ahí como justificando o reivindicando el argumento más fuerte que de los ingleses, que era la autodeterminación de los pueblos, que termina siendo un argumento que es bastante endeble, pero también hay que recordar en esto y hay que ser realistas, como dice Ramiro, y buscar argumentos racionales, porque lo cierto es que cuando nos enfrentamos a la ONU, así logremos que a Gran Bretaña se siente a hablar, nos estamos sentando con uno de los países que tiene derecho a veto. Este tema es esencial en la conquista de las Islas Malvinas, porque no va a venir a través de armas, a través de no, es negociación pura. Es negociación pura y es inteligencia de parte de la política exterior argentina. Entonces, lo que es muy bueno destacar acá es que la Argentina debería empezar a rever su política exterior y a ver en qué hizo mal con su política exterior y empezar a planificar una política exterior de conquista de las islas en base a las alianzas que pueda formar con países, como bien dice Elena, que son desencadenantes dentro de lo que sería una negociación, ¿no? Pero al margen de eso, nos conviene también que nos ayuden España. Nosotros ahí tenemos con España una ayuda recíproca, porque ellos reivindican su soberanía sobre Gibraltar, nosotros sobre las Malvinas, y son enclaves coloniales, porque son enclaves coloniales hasta el día de hoy, que hay que tener en cuenta, inclusive para los propios españoles es algo que produce tensiones, el hecho de estar en la Unión Europea con un país que no tiene constitución, porque eso ellos, muchas de las reglas del juego se rigen por esto de la tradición, con una constitución constitucionaria, pero al margen de eso, a ellos también les conviene estar con nosotros y reconocer la soberanía a España, para que nosotros también nos podamos ayudar a ellos a reconocer la soberanía. Colaboración entre los intereses que deben. No, mire, yo sé que Generación Ciudadana ha hecho algún tipo de concienciación en la sociedad acerca de este tema, pero quiero que nos cuenten después de la pausa, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos con los chicos de Fundación Generación Ciudadana.